Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya me presentó, soy Matilde Burgos, periodista de CNN, y tengo el honor y la alegría de poder participar primero en este Puerto de Ideas y luego presentar una investigación, un trabajo que tiene que ver con la región, por lo tanto doblemente valioso, tiene que ver con ustedes, tiene que ver con esta tierra y tiene que ver con una cultura milenaria. Porque no solamente se habla de los incas, sino que se habla de una cultura andina que miró el cielo y que pudo poner el reflejo del cielo en el camino para poder trabajar, para poder hacer sus cultivos. Ya ellos son los expertos, nos van a decir para qué. Les voy a contar que la dinámica de esta charla, primero el profesor José Berenguer va a exponer una parte, Cecilia Sangüesa, historiadora, va a exponer la segunda, y mientras tanto yo les voy a pedir que ustedes vayan formulando preguntas, a lo mejor si las tienen las pueden ir anotando en el teléfono o en un papelito, porque la idea es que después conversemos los tres, pero también conversemos entre todos para sacarle el máximo provecho a esta investigación, que sea la última parte, ha tomado un año para los que están estudiando, también ha sido una manera de decirles todavía queda mucho por descubrir. Es una tarea apasionante que también se vuelve muy entretenida, que a veces es muy dura. Ellos también les van a contar de las expediciones, cómo se hacen, pero que sin duda representa un desafío muy entretenido para los que quisieran tal vez a partir de ahora entusiasmarse y sumarse al abordaje. Así que, profesor José Berenguer, comenzamos. Muchísimas gracias por haber venido. Increíble, un día domingo, un día de descanso, 4:30, y están todos aquí. Así que les agradezco mucho, digamos, la asistencia. Para ir al punto inmediatamente, hablar de navegantes en el desierto y hablar también cuando el cielo se inscribe en el camino es hablar de saiguas, de esas columnas de piedra que mencionaba Matilde, y que son columnas que hace 500 años los incas tenían alrededor, habían instalado alrededor del Cusco, y que en el caso del norte de Chile, y particularmente en esta región, en los Altos, en el interior de la región de Antofagasta, se han encontrado asociadas al camino. Pero hablar de saiguas es sobre todo entonces hablar del Capañán, del camino del Inca. Primero decir que Capañán ha sido traducido de muy diferentes maneras. Algunos lo traducen como el camino poderoso, como el camino principal. También es el camino del Inca, pero no en el sentido de el camino del Inca, ¿no? Sino que es el camino del Inca en el sentido del camino del gobernante Inca que está a cargo, digamos, en su momento del imperio. Porque son muchos los caminos incas, ¿no? Por lo tanto, muchas veces hay que hablar también de caminos incas en plural, ¿no? Se trata de un camino o una red que se extiende por más de 4.000 kilómetros lineales, pasa por los 4 suyos, que son las 4 regiones en que está dividido el Tahuantinsuyo. Y hoy día, digamos, en términos de países, pasa por 6 de las repúblicas andinas, por Colombia, por Ecuador, por Perú, Bolivia, por Chile y también por Argentina. El punto más meridional sería Santiago, al sur de Santiago, en la Angostura de Paine. Hasta ahí, digamos, tenemos evidencias comprobadas, digamos, y en el norte evidencias relativamente establecidas hasta el sur de Colombia, ¿no? Otra cosa que hay que decir es que esta red se ha calculado, porque nadie la ha medido en forma completa, entre 27 y 32.000 kilómetros, 33.000 kilómetros de longitud, digamos, ¿no? de red. Y también es importante decir que esta red se instala sobre una caminería anterior. En el caso del Perú, y probablemente también de Bolivia y de Ecuador, se instala sobre culturas que ya habían desarrollado las prácticas de construir caminos, ¿no? Sin embargo, en el sur, en la zona del norte de Chile y en Argentina, es muy raro encontrar caminos pre-incaicos, anteriores al Inca. Lo que hay son senderos. En cualquier caso, la idea que está establecida aquí es que los incas sintetizan, digamos, un conocimiento muy anterior. Ustedes comprenderán que cuando llegan, digamos, a cualquier lugar, son dateados por la gente que sabe por dónde deben pasar entonces sus caminos, ¿no?
Decir algunas características, podríamos decir muchas sobre el camino inca, ¿no? Pero entre las más importantes que algunos tramos, entonces en Ecuador, Perú, Bolivia, consisten en amplias calzadas empedradas con bermas, banquinas o bermas, caminos laterales o paralelos, ¿no es cierto?, a la vía principal, muros costaneros, emplantillados de piedra en muchas partes, puentes, túneles, sistemas de desagüe y anchos que oscilan en la cifra que da ahí, 6 a 16 kilómetros, ¿no? Otro hecho destacable también es la extraordinaria rectitud que tienen estos caminos. Es como si el Inca quisiera mandar un mensaje, ¿no?, al establecer su camino, de que puede superar cualquier obstáculo. Hay también un sentido simbólico, entonces, y político cuando se establece un camino. Y esta rectitud uno la pierde solamente en quebradas muy profundas o en montañas donde realmente hay que hacer zigzag para subir. Por lo tanto, hay ahí otro rasgo que es muy típico de los caminos incaicos. Y decir también que en el siglo XVI no había nada similar en Europa a este camino. Únicamente recuerdo la vieja caminería del Imperio Romano que había unido, digamos, gran parte de Europa, y entonces había un orden como el orden incaico, digamos, en este caso, ¿no?, que era el que realmente permitía, digamos, que existiera, digamos, esta infraestructura de caminera. Y claro, las perspectivas que nosotros tenemos del camino y del paisaje es un paisaje muy diferente al norte de Chile, verde, digamos, con nubes, me refiero al interior de la región de Antofagasta, empedrado, en fin. Bueno, eso va cambiando hacia el sur, ¿no? Decir también que podemos pensar los caminos, digamos, como un sistema. Los caminos no son solamente las vías por las cuales se circula, sino que tienen elementos, bueno, los peajes, lo vemos nosotros, el sistema de peaje. En estos casos hay postas que se llaman tambos. Los tambos tienen esas características, esos valores que están allí y también el distanciamiento aproximado entre un tambo y otro. La función principal de los tambos es ser albergue para los grupos que están circulando por esta vía. Pero también tienen otras funciones. Sabemos que acogían tareas administrativas, se producía cerámica, a veces algunos tambos, había un control vial, había explotaciones de minera, ¿no? En fin, de repente servían como apoyo logístico a contingentes militares, ¿no? Actividades ceremoniales también, y también almacenaje. Alguien ha dicho que el Capañán, el sistema vial de los incas, era un gran sistema de almacenaje, donde se guardaban víveres, se guardaban enseres, para donde el Estado, digamos, podía entonces repartirlo, distribuirlo en las zonas anexadas, pero con fines estatales, no de beneficio ni de generosidad, digamos, ¿no?, sino que con fines absolutamente imperiales, ¿no? Y por otro lado tenemos los tambos y tenemos los chasquihuases, que eran construcciones bastante más pequeñas, donde vivían una o dos familias, variaban en los parámetros que están indicados ahí, tamaño, cantidad, estructura, la calidad de la construcción, o sea, la albañilería, la mampostería, ¿no? En fin. Y en esos lugares, digamos, alojaban los chasquis, que estaba esperando el chasqui de relevo, que era el mensajero del Inca, ¿no es cierto?, que tenía el mensaje y llevaba el envío, digamos, que iba a cargo, y la posta siguiente, digamos, entonces lo relevaba a otro que estaba esperando, descansando. Era un camino de postas, ¿no? Y a mayor distancia que los tambos y que los chasquihuases estaban en un centro administrativo. Esta es una categoría que la hemos inventado los arqueólogos. No está, digamos, establecida en los documentos como centros administrativos. Eran fundamentalmente tambos más grandes, muy grandes, donde fundamentalmente se gobernaba la provincia o la región o un distrito particular de ella, ¿no? Y en resumen, digamos, los tambos, las chasquihuases, los centros administrativos, en fin, el propio camino, eran parte de un complejo sistema, ¿no? Estaban articulados entre sí y sus componentes entonces permitían establecer esta relación estrecha entre las provincias y el poder que estaba radicado en el Cusco, la capital del imperio. Imagínense el impacto que significaba saber que el camino que pasaba por el lado, digamos, de la estancia donde uno vivía como pastor, estaba conectado directamente con el Inca. Entonces había un mensaje poderosísimo de tipo simbólico y político, ¿no?
Algunos elementos de arquitectura. La arquitectura acá también funciona en términos simbólicos, también es importante, se habla de una arquitectura imperial o una arquitectura del poder. Yo voy a destacar dos elementos en obsequio a la brevedad nomás. Voy a referir a la Callanca, que era uno de los grandes elementos arquitectónicos, ¿no? Que son descritos como galpones, largos galpones rectangulares con techo a dos aguas y techo de paja, y que servían para alojar soldados, viajeros, en fin, para celebrar los festines con que los dirigentes, es decir, el funcionario a cargo, el funcionario estatal, agasajaba a los trabajadores que servían la mita, es decir, el sistema mediante el cual, ¿no es cierto?, ellos tributaban al Inca, al Estado, tributaban con su trabajo, ¿no? Bueno, para eso estaban estas callancas, ¿no? Callancas que de repente podían alcanzar hasta más de 100, hay una callanca escrita, tengo entendido que como de 120 metros de largo, por lo tanto eran edificios que podían ir desde muy corto trecho a grandes distancias, digamos, o a grandes longitudes. Y el otro elemento arquitectónico importante es la cancha. Este es más frecuente en los tambos y en los centros administrativos, es un recinto rectangular, ¿no?, que adentro tiene, digamos, viviendas, unidades habitacionales en torno a un patio. Este es un módulo que a veces está solamente este módulo y a veces se va repitiendo varias veces, hasta decenas de veces, muchas veces los asentamientos grandes como Huanucupampa en Perú o como Apumpu en Perú, que son grandes sitios, digamos, incaicos. Y ahora concentrémonos en nuestra región, la región de Antofagasta. Tenemos acá, para que nos ubiquemos, tengo horizontalizado el mapa del desierto de Atacama y el mapa del norte de Chile, en este caso de la región de Antofagasta, y decirles que, primero que nada, aquí tenemos Iquique, Antofagasta, creo que esta es la punta de Taltal, ¿no? Entrando ya al desierto tenemos el río Loa, que está describiendo esa gran U que describe, digamos, en medio del desierto, ¿no es cierto? Aquí está Calama, San Pedro Atacama, el Salar de Atacama y Copiapó, son los topónimos fundamentales. Se habla de esta red de caminos como caminos de la costa, y uno dice, bueno, de la costa, sí, la costa para el chileno es, digamos, la zona del litoral. Bueno, en Perú no hay cordillera de la costa, por lo tanto, ya, digamos, desde los flancos occidentales de la cordillera de los Andes se habla de camino de la costa, por lo tanto, tiene sentido que los españoles hayan hablado del camino de la costa o también del camino de los llanos. Bueno, esta red, ¿qué es lo que puedo decir de ello? Nosotros está analizada, es una de las redes en el país mejor estudiada, investigada por los arqueólogos y los investigadores en general, ¿no? En esta zona yo tengo aquí Collahuasi, la mina de Collahuasi, desde ese lugar hasta Copiapó, 700 kilómetros. Sabemos también que este camino, por fechas radiocarbónicas y también por termoluminiscencia, que es un fenómeno del siglo XV y XVI hasta 1535, 1536, cuando llegan los españoles, particularmente Diego Almagro, que viene de vuelta de Chile, ¿no es cierto?, a integrarse a la guerra civil, que hay en el Perú en ese momento. Ese es el momento convencional que nosotros decimos, se terminó la época prehispánica y la época incaica y empieza, digamos, el momento de contacto con los españoles. Decir también que esta red, digamos, en este sector, por ejemplo, en el Valle del Río Loa, en el brazo superior del Río Loa está bastante bien investigado, no porque lo diga yo, digamos, porque yo fui uno de los investigadores que trabajé en ese tramo. Ese tramo de 150 kilómetros lo recorrimos metro a metro, centímetro a centímetro. Así que sabemos bien lo que encontramos y lo que registramos allí. Otro importante tramo es el que estudió el equipo de Victoria Castro, Carlos Aldunate y Marina Varela, que trabajaron este sector entre la frontera con Bolivia y San Pedro Atacama, ¿no? La orilla oriental del Salar de Atacama, ese camino que está allí, si bien está hasta la mano, está, digamos, muy visible, todo el mundo lo ha visto, sencillamente no está bien trabajado, no está documentado de la manera como están documentados estos dos ejes, digamos, viales. Y en cuanto al sur del Salar de Atacama, al sur de Peine, lo que se llama el camino del despoblado de Atacama, ¿no? Bueno, ahí ocurre una gran paradoja.
Tenemos la paradoja que es el camino está pasando ahí por el lugar más desolado en todos los Andes, y sin embargo, en los últimos 50 años no ha habido grupos de arqueólogos que realmente no ha pasado, no ha habido décadas, mejor dicho, donde no ha habido arqueólogos trabajando y documentando sectores, tramos de este trayecto bastante difícil, digamos, de recorrer y de acceder, ¿no? Así que, sin embargo, nadie todavía ha logrado recorrer de punta a cabo en la época moderna, ¿no es cierto?, y con fines de investigación arqueológica, este es el camino del despoblado. Por lo tanto, ahí hay tarea, digamos, para las próximas generaciones, ¿no? Lo último que me interesa decir es que toda esta red se instala sobre vialidades anteriores. Evidentemente, es re importante saber que el Inca llega dateado para saber dónde están las aguadas, dónde están los pastos para los animales, los lugares para refugio. Es decir, él no inventa en ese sentido el trayecto ni la ruta. Llega dateado, se deja informar por quiénes, por la gente de los atacameños que estaban en esta zona del interior y que conocían el desierto al dedillo. Por lo tanto, en cualquier caso, el Capañán en esta zona es una creación conjunta entre las comunidades locales y el Imperio Incaico. Algunas formas. Nosotros ya vimos cómo estaba el camino en Machu Picchu, ¿no? Empedrado, bonito, etc. Tenemos realmente tramos del camino en Socoroma que realmente resisten ese parámetro, ese estándar que tiene uno de un camino incaico. Pero hay que decirlo, en gran parte, digamos, del territorio chileno, el camino es una modesta huella de 5 a 6 metros de ancho, ¿no? Y como ancho menor hasta 3 metros, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, estamos subiendo desde Iquique, vamos en camino a Colchane, aquí está la carretera a Colchane, y aquí está esa traza que se ve allí, ese es el camino Inca. Y es un camino que está sobre la estepa, han limpiado el camino simplemente, y por ahí, digamos, trazaron esa huella. Y esa huella se ha conservado 500 años, ¿no? Sin embargo, no es la única forma. Hay otras formas de variedades. Pensamos que varían de acuerdo a las tradiciones camineras y constructivas de la gente con las cuales el Inca se va encontrando, pero también sobre los soportes sobre los cuales va construyéndose este camino. Por ejemplo, en este caso, el camino va pasando por sobre caliza, sobre fondo lacustre. Esta es una laguna, la de Chiuchiu, una paleolaguna de hace 10, 12 mil años. Por lo tanto, son sedimentos, son calizas, ¿no? Rocas calizas. En este otro caso, sin embargo, lo que tenemos son, el camino va pasando sobre roca volcánica, ¿no? Importante decirles también que si bien se encuentran cerámica, en gran cantidad cerámica cusqueña, emblemática del Cusco, de varios colores, etcétera, ¿no? Lo que más se encuentra, digamos, es cerámica inca local, ¿no? Fragmentos en el lecho del camino se encuentran estos fragmentos de cerámica inca local, que son variedades o versiones locales de la cerámica incaica, a veces con la misma forma o tratando de reproducir la forma de las piezas más icónicas de la vajilla incaica o vajilla imperial. No pasa nada. Ahí. Me interesa decir también que no todo es prehispánico. Estos caminos fueron caminados antes, pues sabemos porque había una caminaría anterior, pero también fueron caminados con posterioridad. Esta, no sé cómo llamarle, esta insignia, digamos, ¿no? de la Virgen de Guadalupe de Aiquina, probablemente se le cayó a algún peregrino que iba camino al santuario de Conchi, y bueno, cayó, digamos, y probablemente estaba usando este camino, y se encuentra este tipo de cosas, pero nosotros hemos encontrado crucifijos, hemos encontrado botones del siglo XVIII, chombas de las décadas pasadas, botellas de plástico, es decir, los caminos son grandes acumuladores de basura, y la basura es re importante para nosotros los arqueólogos. Se está poniendo porfiado Ahí. Para mostrarles solamente el mismo camino por despeje, hacia los lados, ¿no es cierto?, se abre un lecho y este camino está apuntando hacia Turi, uno de los lugares, uno de los sitios más importantes, el más grande desde luego, de los sitios atacameños, ¿no?
y donde los incas, como les voy a mostrar más adelante, estuvieron, digamos, instalados. Y este otro camino muestra una cosa interesante. Nuestras investigaciones aportaron también a la tipología de caminos. ¿Por qué? Nosotros excavamos este camino, teníamos una senda de aproximadamente 6,5 metros de ancho, la excavamos 20, 25 centímetros y encontramos que se abría una trocha de 3 metros de material apisonado y preparado. Por lo tanto, la conclusión fue que el camino, la traza del camino efectivamente tenía un ancho de 6,5, soterrado en la arena, ¿no? Pero que tenía una berma o banquina, digamos, y por el medio de la cual pasaba entonces la trocha por la cual se caminaban, pasaban las llamas, pasaban, digamos, los caminantes, ¿no? Así que ahí hay un aporte nuestro neto. Y esta es una de mis fotos preferidas, porque se trata del camino en el despoblado de Atacama. Estas fotos, digamos, las tengo gracias a nuestro colaborador y miembro de nuestro equipo, mejor dicho, Carlos González, de la Universidad de Atacama. Caminos que, como se ve allí, con despeje muy bien trazado y se ve hacia el horizonte como lo rectilíneo que posee este camino. Pero en otros casos vemos que la huella se ha reducido a una senda de menos de 40, 60 centímetros de ancho, ¿no? Y por los lados uno tiene surcos, ¿no?, del paso de ganado, de ganado vacuno, probablemente mular, ¿no?, y caballos. Aquí ha pasado no solamente las patas, digamos, blanditas de las llamas, porque el camino inca está hecho para las patas blandas de las llamas y para un calzado de sandalia, la hojota andina, ¿no? Pero después llegan, con los españoles, llega un tráfico pesado de mulas, de caballos, de herradura. Y en este caso, interesante, Carlos González encontró un fragmento de herradura en este camino, pero una herradura, cuando todavía se hacían herraduras de cobre, o sea, debe ser un testimonio de tráfico muy temprano en los primeros o en las primeras décadas del contacto, ¿no es cierto?, entre los españoles y las culturas locales. ¿Qué pasa con las callancas? Recordemos las callancas que estaban, digamos, en Machu Picchu, el clima también. Bueno, van variando también en la medida en que uno se va metiendo en el norte de Chile. Aquí tenemos Incahuano, a la altura del altiplano de Iquique. Hay una mampostería que no es la misma, evidentemente, que esta, pero que es bastante buena, digamos, ¿no?, bien establecida con los hastiales, etcétera, ¿no?, los vanos, digamos, trapezoidales. Está la Callanca de Turi, al interior de Calama, cerca de Esquina, ¿no?, de 26 metros, en este caso 14 metros, y en este caso, en Millo, una callanca enterrada, digamos, en un cono aluvial, ¿no?, con la arena hasta bien arriba, ¿no?, están asomando la punta, digamos, de esa zona, ¿no?, de una callanca construida con técnicas arquitectónicas más locales, ¿no? Por lo tanto, va variando el estilo y va variando de acuerdo a las tradiciones arquitectónicas también, el camino y su equipamiento de posta. Yo le dije que iba a hablar de Turi. Bueno, ahí está Turi, el gran asentamiento que es pre-incaico, y los incas se incrustan ahí, digamos, con un asentamiento incaico y con una callanca y hacen pasar el camino por esta zona, ¿no? Y este gran asentamiento se convierte en un tambo importante. Después un tambillo con los elementos, digamos, los cuartos, digamos, de este tambo de Incahuasi y, digamos, alterado por un corral, digamos, muy nuevo. Y finalmente una chasquihuasi. Tenemos chasquihuasis también, digamos, en esta zona, es decir, esos habitáculos, digamos, para los chasquis, para los correos del Inca. Bueno, tenemos tambos, tambillos, chasquihuases, centro administrativo y tenemos hitos. ¿Qué son los hitos? Cuando caminábamos nosotros por el camino, registrando cada uno de los asentamientos que íbamos encontrando, nos encontramos con acumulación y apilamiento de piedra, y para no comprometernos con ninguna funcionalidad en específico, porque no sabíamos, necesitábamos interpretarlo y no podíamos, porque no habíamos hecho suficientemente estudios, entonces hablábamos de hitos, ¿no?, un concepto neutro. Pero en algún momento empezamos a encontrar hitos un poquito mejor formalizados, más bien construidos, estas columnas por el medio de las cuales pasa, digamos, el camino inca, ¿no? Y de esa que Cecilia, digamos, llamó Saiguas, nos va a hablar enseguida, digamos, a continuación.
¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí. Un segundito. Tuvimos que cambiar de PowerPoint por un pequeño problema de acoplamiento que teníamos con los dos Power, pero yo voy a continuar lo que estaba diciendo José Berenguer en este momento. Tú me indicas cuando podamos empezar. Lo importante es que, ahí empezamos en cualquier lado. Permiso. Estás al final, hay que ir al principio. Ahí. Ya. Como decía José, en este contexto de camino incaico tan variado, tan versátil, tan diferente, empezamos a encontrar estas estructuras que podemos ver acá, que son las llamadas saiwas o los saiwas, de acuerdo al nombre que le dieron los antiguos cronistas españoles en sus antiguos vocabularios de principios de los siglos XVI y XVII. Durante nuestras experiencias empezamos a encontrar ahí está. Empezamos a encontrar estructuras de esta característica instaladas a ambos costados del camino. Aquí por entre medio está pasando el camino del Inca. Y se trata de estructuras de aproximadamente 1,20 m, 1,30 m de altura, de cómo se conservan en la actualidad, porque probablemente fueron bastante más grandes de lo que nosotros podemos ver hoy en día. Se trata de estructuras de piedra, construidas en piedra de base cuadrada y que pueden presentarse en pares o incluso dibujar una línea de 4 o más estructuras atravesando el camino del Inca. En la primera oportunidad que encontramos estas saiwas, que no sabíamos, como decía Pepe, cómo nombrarlas, las llamamos hitos, porque fue un nombre genérico que encontramos, pero no sabíamos cuál era su funcionalidad, para qué servían. A través del trabajo con fuentes históricas, pudimos ver que los dibujos de españoles y poblaciones indígenas mestizas, como es el caso de Guamán Poma de Ayala, empezaron a representar estas saiwas asociadas a los caminos y le dieron los diccionarios una definición. La denominaron como mojones, linderos, deslindes de tierra, apilamientos o columnas de piedra que señalaba las leguas del Inca en el camino. Esto era muy interesante porque quería decir que había una forma de medición de distancias en el camino del Inca, que no se conocían todavía. Sabemos que los incas eran grandes amojonadores y medidores de tierras, recursos y provincias y que para eso tenían funcionarios especiales, el amojonador y el medidor, que eran los que construían estas saiwas, determinaban dónde ubicarlas y eran las que señalaban entonces las fronteras o los deslindes entre los distintos grupos étnicos. También hay otras publicaciones, otros dibujos, estos desde principios del siglo XVII, de Fray Martín de Murúa, donde por primera vez aparece el nombre saiwa para señalar estas estructuras que nosotros íbamos encontrando, que estábamos encontrando en el camino y que no sabíamos qué nombre darle. Aparentemente tenían un rol fundamental en la organización del espacio, en la organización de las fronteras y en su relación, como podemos ver aquí, con los cerros tutelares de las comunidades. Aquí tenemos un ejemplo más puntual de una saiwa semidestruida. Estamos en la zona del camino Inca del río Loa. Aquí tenemos otro caso de saiwa que ya están bastante más deterioradas, a medio hacer de 1 metro de altura como máximo, lo que nos muestra también que las saiwas aparecen y tienen fisonomías muy distintas según los lugares donde se encuentran.
como que no quiere de repente cambiar. Ahí. La arqueología de los años 80 y 90 denominó tupus a estos hitos. ¿Por qué los denominó así? Porque los diccionarios españoles también los llamaban así, y tupus significa medida o medición de algo. Algo estaban midiendo estas aguas, pero nosotros todavía no estábamos en condiciones de decir qué era lo que se estaba midiendo. Los cronistas españoles del siglo XVI que recorrieron el camino inca del despoblado de Atacama, de esta región también interior de Antofagasta, los denominaron tupus o mojones del Inca y los asociaron a sistemas, les decía, de medición de distancias. Se supone que medían las leguas del Inca. La arqueología de los años 80 y 90, como acabo de referir, utilizó estas mismas denominaciones. A ver si se puede, Pepe, ahí. Bueno, sabemos que las aiguas entonces estaban asociadas a deslindes y fronteras, a medición de superficies y distancias de camino. Eso era lo que estábamos investigando, pero el curso de la investigación nos llevó a pensar que además de eso las aiguas estaban cumpliendo otra función, como es la medición del tiempo, y como lo veremos entonces, la medición del tiempo astronómico. Se me corrió uno. Devuélvela un poquitito, por favor, porque Bueno, saigua era la denominación que tenían las columnas del Cusco, que eran utilizadas como instrumento de observación astronómica. Según los distintos cronistas, su estructura podía ser de mayor o menor complejidad y tamaño, desde pequeñas torrecillas hasta grandes columnas. Estas estructuras, que estaban distribuidas en el lado este y en el lado oeste de la ciudad del Cusco, a veces de a 2, de 4 o de 8, permitían medir los movimientos del Sol, la Luna y determinadas constelaciones y estrellas. Permitían también calcular la llegada de los solsticios y equinoccios y calendarizar las actividades productivas y rituales del año. Pero ¿qué estaban haciendo este tipo de estructuras, estas aiguas, en pleno camino del Inca? Esas fueron las primeras preguntas que nos comenzamos a hacer. Un cronista del siglo XVI, Polo de Ondegardo, nos dice que la celebración del equinoccio en el Cusco se hacía observando el recorrido del Sol por aquellos pilares o tupus que llamaban ellos saivas, que están en torno a la ciudad del Cusco. Vamos a contarles ahora cuáles son 3 de nuestras experiencias con respecto a este tipo de estructuras astronómicas. Ahora las llamamos estructuras astronómicas, originalmente eran sencillamente hitos, pero nuestras sospechas de que estaban cumpliendo una función astronómica nos llevaron a utilizar no solo la metodología histórica y el registro en terreno, sino también mediciones de tipo astronómico. Y para eso contamos con el apoyo científico y el diagnóstico de profesionales a través de modernos programas de computación, sobre todo del centro del Observatorio ALMA, y contamos con el apoyo ahí de Juan Cortés y Sergio Martín, 2 astrónomos que se sumaron a la tarea nuestra de intentar descubrir de qué se trataban estas aguas del camino del Inca. En el primer caso que les quiero mostrar, estamos aquí en la zona del río Loa. Por aquí, perdón. Está medio complicado esto. Ahí. Por aquí pasa el camino del Inca, entre medio de estas 2 aguas que están muy unidas y parece ser una sola, pero en el fondo se trata de 2. Pero tenemos en este caso una hilera de saiguas, no solo las 2 del centro de ambos costados del camino, sino una tercera, una cuarta y una quinta que no alcanzan a verse desde acá. ¿Qué significaba esto? Sabíamos que las aiguas podían medir fronteras, deslindes. ¿Esa era la función que estaban cumpliendo?
Aquí para que tengamos una imagen más o menos de las proporciones del tamaño, se trata de saiguas que están semidestruidas de todas maneras y que en su momento, gracias, y que en su momento debieron haber sido, como les decía yo, mucho más grandes. Aquí podemos ver las dos saiguas centrales del Camino del Inca, de la zona del río Loa, y la flecha nos muestra una tercera saigua que está más hacia el este, indicando también un punto de observación. Tenemos un detalle, ahí, bueno, voy a seguir intentándolo. Así, más cerca de acá, ya. Aquí tenemos más detalles de las columnas, entonces, que como en una hilera marcaban una línea transversal al Camino del Inca. Y nos preguntábamos, como les decía, cuáles serían sus funciones. Según los arqueólogos de los años 80, 90, estas saiguas, estos hitos, servían para señalar el camino en caso de que el camino se borrara. Aquí apenas se percibe una línea, ¿no es cierto?, que es la línea del camino incaico, que ya está muy deteriorado, porque este camino, como decía José hace un rato, siguió siendo utilizado durante muchos años y por lo tanto no se puede ver con mucha claridad. Pero lo que podemos ver es que las saiguas que están puestas acá no son perpendiculares al camino, sino que lo están marcando en forma diagonal. De manera que si el camino se borra, estos señalizadores no estarían cumpliendo esa función. Por lo tanto, descartamos la posibilidad de que esa pudiera ser su función principal. Si trazamos una línea en este sector de Ramaditas, del cual les estoy hablando, y unimos las dos saiguas centrales, aquí se ve un poquito mejor el camino, unimos las dos saiguas centrales con la saigua siguiente que marca esta hilera y la subsiguiente, podemos observar que marcan una línea perfectamente recta. Aquí sí podemos ver el Camino del Inca en forma mucho más clarita y su tremenda rectitud, que es la que lo caracteriza. Esta quebrada que tenemos aquí en el sector este es la quebrada del río Loa y aquí se encuentra una actual carretera que nos lleva hacia la minera de Labra. Originalmente pensamos que la construcción de esta carretera podría haber impactado fuertemente la construcción de otras saiguas que estaban en esta zona, pero aparentemente nunca las hubo, sino que todas están dirigidas en una línea recta hacia el este. ¿Qué hicimos entonces? Recurrimos a nuestros amigos astrónomos y les enviamos una ficha completa con cada uno de los datos de ubicación de cada una de las saiguas, la orientación del camino, el alineamiento, cómo estaba compuesto, las UTM o coordenadas, el azimut, es decir, la orientación astronómica que tenían, la altitud en la que se encontraba, etc. Con toda esa documentación, los astrónomos hicieron uso de programas computacionales muy desarrollados actualmente y nos mandaron su informe al respecto. Estas saiguas, sin lugar a dudas, estaban alineadas con la salida del sol el día del solsticio de invierno. Junto con el apoyo de los astrónomos, pudimos ir investigando que el sistema Google Earth, que muchos de ustedes deben conocer, tiene un sistema muy amigable actualmente para poder medir también ubicaciones astronómicas. Y aquí, de acuerdo a este sistema, pudimos constatar que lo que nos estaban diciendo los astrónomos era correcto y que lo que nos muestra las letras A y B, que son las dos saiguas centrales del Camino del Inca, están perfectamente alineadas con el punto de salida del sol el día del solsticio. Pero una cosa es lo que nos dice la tecnología y otra cosa es lo que nosotros vemos en terreno.
El día de amanecida, el día 21 de junio, del solsticio de invierno, nos dirigimos entonces con mucho frío y con mucha dificultad a estas aguas derramaditas y pudimos instalarnos ahí a esperar a ver la salida del sol para ver si efectivamente estaba cumpliendo con los pronósticos de los especialistas. Ahí tenemos un poco minutos antes del amanecer, no sé si se pueden observar con mucha claridad. Aquí están las dos aguas centrales del camino, lamentablemente no se pueden percibir muy claramente. Pero ahí podemos ver cómo el sol sale el día 21 de julio, el día del solsticio de invierno, exactamente alineado con las dos aguas centrales y con la línea de sagua que les habíamos mostrado. Esto cambiaba completamente nuestros paradigmas al respecto y nos obligó necesariamente a iniciar nuestros estudios astronómicos y a poner a todas las aguas que hasta el momento habíamos ubicado en esa misma perspectiva para saber si cumplían con estos mismos requisitos. Con ocasión de este año, el año 2017, en conjunto con dos astrónomos del Observatorio de ALMA, nos dirigimos nuevamente al sitio de La Sana y pudimos observar nuevamente cómo el sol salía alineado con esto y no se trataba de una situación más bien accidental. Nos vamos a trasladar ahora a otra situación, a otra locación de Saigua, esta vez mucho más al sur. Nos vamos al sur del Salar de Atacama, a lo que es el Salar de Punta Negra, a ubicar las Saiguas de Tocomar. En Tocomar, gracias a Google Earth, esta es una foto satelital también, podemos observar dos Saiguas semidestruidas, donde lamentablemente el camino ya no se puede ver, la flecha apunta hacia el norte, y allí pudimos encontrar una situación muy diferente, pero también tremendamente interesante. Por una foto publicada el año 95 por el arqueólogo Tom Lynch, sabíamos que existían estas aguas, nosotros no las conocíamos, pero estábamos muy interesados en conocerlas porque, no obstante que están destruidas, como ustedes pueden apreciar, la mayoría de las aguas se encuentran destruidas en la actualidad, muy probablemente porque los propios españoles las derrumbaron. Y las derrumbaron porque se dieron cuenta de que estaban asociadas al culto al sol, a la salida del sol, y por lo tanto los sacerdotes sobre todo veían esto como un enemigo de la evangelización. Con esta foto en la mano, sin tener los sistemas que tenemos actualmente de medición de coordenadas, de UTM, etcétera, para poder ubicar este lugar, con la foto en la mano, ubicando como referente ese cerrito oscuro, pudimos llegar a este lugar, a estas aguas, para encontrar lamentablemente que si bien habían estado destruidas desde los orígenes de la fotografía anterior, habían sufrido un maltrato aún mayor, lamentablemente. Sin embargo, pudimos observar claramente la línea de piedras que unía a una saigua con la otra. ¿Por qué estaban unidas con una línea de piedra? ¿Qué significaba eso? Gracias. Ahí tenemos la línea de piedras como están prácticamente incrustadas en el camino que atraviesa ambas, al cual atraviesan ambas aguas. Me voy a tener que poner mucho más acá en realidad. Esta línea de piedras que decía unen ambas columnas semi-incrustadas en la tierra. ¿Qué función podría cumplir? ¿Tendría que ver esto algo con la astronomía también? Bueno, sabemos por cronistas españoles que efectivamente el Inca en el Cusco hacía entre las columnas, esto está en español antiguo, ciertas rayas niveladas conforme a las mudanzas del sol. Es decir, y dicho en palabras de Garcilaso, otro cronista de la época,
echaban por hilo de oriente a poniente una raya, y por la sombra que la columna hacía sobre la raya, veían que el equinoccio se iba acercando, y cuando la sombra tomaba la raya de medio a medio, decían que aquel día era el día equinoccial. De manera que estas aguas, aunque estaban muy destruidas, nos estaban mostrando una técnica de medición del movimiento del Sol en relación a estas columnas. Pero esa no fue la única sorpresa que nosotros encontramos en Tocomar, en este sitio con una hilera de piedra, sino que también pudimos encontrar lo que podemos ver acá, que es esta pieza lítica, pieza de piedra, que se ponía sobre las aguas y que había sido fotografiada también en los años 90 por el arqueólogo Tom Lynch. En otros lugares de Atacama no hemos podido dar en la actualidad con estas aguas originales, pero nos dieron la información de que teníamos que buscar si en las aguas que encontrábamos destruidas o no, este tipo de dispositivos, o gnomon, como los llamamos, para saber si estaban asociados efectivamente con el resto de las aguas. Y es así como en Tocomar encontramos, aunque una pala mecánica lamentablemente había pasado arrasando una de estas aguas, pudimos encontrar acá los restos de una de estas piezas líticas llamadas gnomon, que quedó justamente enterrada bajo los escombros de las aguas. Al sacarla nos encontramos con una pieza de basalto de alta calidad en su material de construcción, de una medida de aproximadamente 69 centímetros de largo y que corresponde a una sola pieza de forma natural, aunque algunos de sus ángulos fueron percutidos y trabajados intencionalmente. Aquí tenemos la misma pieza para que la podamos observar desde distintos ángulos. Podemos ver el trabajo que se hizo de percusión para darle una forma específica a esta pieza que se ponía sobre las aguas. Otra toma más de la misma. Y pudimos encontrar nuevamente entre los cronistas, entre la información de los españoles, como es el caso de Martín de Murúa, pudimos encontrar nuevamente una reproducción de una saigua con una de estas piezas puestas sobre ellas. De manera que nuestra hipótesis de que estaban asociadas al rol astronómico de las saiguas quedaba constatada a través de la documentación antigua. Sabemos que en el Cusco el sol era representado, el sol que era, como ustedes saben, una divinidad muy importante para los incas, era representado por la figura de un niño de 1 año. Sin embargo, esa figura solo podía ser venerada y observada por la élite del Cusco, por los gobernantes, no por el pueblo. Por lo tanto, para que el pueblo pudiese adorar la imagen del sol, el Inca mandó hacer unas piedras de la hechura de un pan de azúcar. Esto también está en un castellano antiguo, de la forma de un pan de azúcar puntiaguda hacia arriba para que el común adorase. Es decir, lo que estamos planteando es que probablemente esta pieza lítica que nosotros encontramos sobre las aguas es una forma de representar a la imagen del sol. Aquí tenemos una vista oeste-este de las aguas de Tocomar, donde lamentablemente no pudimos llegar este año, que era nuestra intención, por problemas de clima, el día 21 de junio. Lamentablemente no pudimos ir a fotografiar ese lugar. Sin embargo, la información de los astrónomos nos dio a entender que las aguas estaban también perfectamente alineadas con la salida del sol el día del solsticio de invierno. Nos vamos ahora a Vaquilla, al extremo sur del Salar de Punta Negra, de la cuenca del Salar de Punta Negra, a lo que es la zona limítrofe entre la segunda y la tercera región.
Aquí ya no encontramos 6 aiguas como en el primer caso, ni encontramos 2 aiguas con una línea que las une como en el segundo caso, sino que encontramos 4 aiguas sin línea de piedras. Desde este punto podemos observar, este es el punto más oeste de la vista, este puntito que se puede observar allí corresponde a las 2 aiguas centrales por entre medio de las cuales pasaba el camino del Inca. Si lo miramos desde el cielo también, podemos observar acá, no sé si se alcanza a ver el camino que viene en forma medio diagonal, ¿no es cierto? Estos 2 puntos que tenemos acá son las 2 aiguas centrales de Vaquilla. La que tenemos aquí indicada es la que les mostraba recientemente, que está a unos 300 metros de distancia, y nos falta la 4ª aigua que por un problema de calidad de la fotografía de Google Earth no aparece. Sin embargo, nos muestra cómo se correlacionan estas estructuras con el camino del Inca. Aquí las tenemos, estas están un poco mejor conservadas que las anteriores. Aquí tenemos otra vista de las aiguas de Vaquilla. Nuevamente las estamos mirando desde el oeste y mirando al centro las 2 aiguas centrales. Y gracias al programa de Google Earth pudimos ver que el sol aparece exactamente alineado también con las 2 aiguas centrales. Sin embargo, en este caso ya no se trata del solsticio de invierno, sino que se trata de la fecha 21 de septiembre o 21 de marzo, que es la fecha del equinoccio. Al llegar con nuestra expedición, es importante decir que esta es una zona tremendamente inhóspita, tremendamente fría, muy dura para nosotros como investigadores, y lo debió ser también para los incas y quienes transitaban por estos caminos. Poco antes de esperar la llegada del amanecer, decidimos hacer un pequeño ritual, como nos lo guió una persona atacameña que nos acompañaba, para pedir a los cerros tutelares y a la Pachamama que nos permitieran esperar la salida del sol ese día en las aiguas de Vaquilla y ver si efectivamente, como pensábamos, estaban alineadas con la salida del sol el día del equinoccio. Aquí están las 2 aiguas en una vista oeste-este. Y aquí encontramos las 2 aiguas el día del equinoccio, donde vemos salir el sol nuevamente perfectamente alineado con ellas. Es decir, nuestra tesis, nuestras hipótesis, que estaban siendo corroboradas por la tecnología astronómica actual, computarizada, en terreno podía constatarse también igualmente. Las aiguas de partida no solo dialogan con el cielo, sino también con el espacio, con el paisaje. Podemos observar cómo se seleccionó perfectamente el lugar donde se construyeron estas aiguas en torno a estos 2 cerros que le dan una cierta simetría, ¿no es cierto?, al camino y a la ruta, que lamentablemente está bastante deteriorada en esta zona, no se ve mucho, y lo que podemos observar aquí son sobre todo huellas vehiculares que han contribuido mucho a dañar esta zona. Tenemos entonces aiguas que son todas diferentes. A veces se encuentran de a 2, otras de 4 o más, a veces con o a veces sin una línea que las una. Tenemos, de los casos conocidos hasta el momento, 3 solsticios de invierno, un equinoccio y un caso excepcional de hitos o saiguas que están asociados a un mes como el actual mes de agosto. Eso hasta el momento está en calidad de hipótesis, pero de acuerdo a la mirada de las comunidades actuales, de personas de las comunidades actuales, nos señalaron que el mes de agosto en la actualidad, en el calendario que actualmente se venera,
este es el mes de la Pachamama y por lo tanto es muy posible que si el mismo calendario, en la misma periodificación estaba operando en la época de los incas, tal vez ya no solo son los solsticios y equinoccios los que están siendo venerados, sino también otras fechas consideradas como relevantes. Por otra parte, decíamos también que las aiguas, la distribución de las aiguas aparece en forma muy irregular en el camino. Es decir, a veces tenemos cantidad de kilómetros, de 100 kilómetros en que no hemos podido ubicar ninguna saigua, pero en otros casos tenemos una distancia de 25 o 30 kilómetros donde estas aparecen. Otra cosa importante era que decíamos que las aiguas estaban asociadas a la idea de frontera o de deslindes. ¿Sigue eso operando? Esa era nuestra pregunta. Bueno, la documentación histórica también nos dio una respuesta, sobre todo en relación a estas aiguas de Vaquillas. Nos dicen que allí estaban los mojones altos y grandes que dividían las provincias de Chile de las del Perú en tiempo de los incas. Es decir, en tiempos incaicos, cuando estas aguas marcaban la salida del sol por el punto del equinoccio, además estaban señalando una frontera incaica de gran importancia y magnitud, como puede ser separar lo que eran las tierras del Perú de las tierras de Chile. Pero no solamente las aguas parecen estar asociadas con la salida del sol y con qué es lo que les da, en el fondo, el contenido simbólico y el contenido sagrado a las aguas. Nos preguntamos si también la Vía Láctea o el río Celeste tenía alguna relación con la ubicación de las aguas. Hasta el momento no podemos constatar completamente esta hipótesis, pero sí podemos ver, gracias al trabajo de los astrofotógrafos del Observatorio de ALMA, que sí podría haber una relación. En efecto, el río Celeste, así como lo percibimos nosotros desde la Tierra, nos presenta un movimiento circular muy extraño. Nosotros vemos durante la noche, si observamos detenidamente la Vía Láctea, vemos que va marcando un eje que va cambiando de posición en el curso de la noche. Y ese eje va dibujando esta imagen hecha por Gary Arton. En su movimiento aparente, entonces, la Vía Láctea oscila en una especie de diagonal este-oeste, pero además invierte su curso cada 12 horas corriendo en sentido contrario. Es decir, hay un río celeste aquí que cada ciertas horas cambia su curso, cambia su posición en el cielo y permite a las personas ubicarse respecto a los horarios y respecto a las zonas que se están recorriendo. ¿Habría alguna relación entre las aguas y la Vía Láctea? Sabemos que en el caso de Vaquillas, esta foto está tomada por un especialista, un astrofotógrafo, durante la noche, aproximadamente como a las 3 de la mañana. Lo que vemos aquí es la luna, no es el sol, y podemos observar, tenemos aquí una de las aguas centrales, la otra está inmediatamente después de esta, el camino del Inca pasa por acá, y podemos ver que a ciertas horas de la noche, la Vía Láctea, el río Celeste, pareciera estar alineado de alguna manera con el camino. Pero no solo se alinea con el camino, sino también a ciertas horas de la noche, la Vía Láctea parece estar también saliendo en forma alineada con las aguas. ¿Esto es una casualidad o es un cálculo que también llevaron a cabo los incas al momento de instalar estas estructuras en el camino incaico? Esas son preguntas que todavía están en el tintero para nosotros. Esto es una investigación que está en proceso de desarrollo. Como han visto ustedes, es una investigación interdisciplinaria con participación de arqueólogos, astrónomos, historiadores y personas de las comunidades locales que aportaron con sus propios conocimientos ancestrales. Esa es fundamentalmente
Esa es fundamentalmente la información que nosotros queríamos mostrarles y el estado de avance de nuestra investigación. De manera que nos encontramos con un camino del Inca que está marcado por la presencia del sol, por la presencia del cielo, por la presencia de las estrellas. ¿Cuántas aguas más podremos encontrar en el camino? Eso nos lo va a decir el futuro, digamos, y las futuras investigaciones a las que nos aboquemos de aquí en adelante. Muchas gracias.